Para este diseño voy a utilizar hilo chino de 0.8 milímetros, una hebra de 60 centímetros, la cual voy a doblar por la mitad y voy a quemar y afilar cada una de sus puntas. En la parte de arriba te comparto un video donde te enseño cómo hacer esta parte de forma mucho más detallada. Y para el centro de la pulsera voy a utilizar este dije tipo separador en forma de corazón. Tú puedes elegir el de tu preferencia. Lo siguiente que voy a hacer es pasarlo por uno de los extremos del hilo y voy a llevar y voy a ubicar este dije en el centro de todo el hilo. Para continuar con el diseño voy a utilizar estas chaquiras calibradas número 10, pero también pueden usar balines de 1 milímetro. Voy a iniciar pasando uno en cada uno de los lados o de los extremos de la pulsera. Para este diseño también voy a utilizar estos cristales que son de piedras naturales. En este caso voy a utilizar turquesa, pero ustedes pueden elegir la de su preferencia. Voy a tomar 3 de estas piedras y las voy a pasar por cada uno de los extremos de la pulsera. Y listo, miren cómo va quedando de lindo este diseño. Ahora nuevamente en cada uno de los extremos voy a pasar una chaquira calibrada número 10. Voy a utilizar también para este diseño estas turquesas redondas de 8 milímetros y balines dorados de 4 milímetros. Y voy a pasar de a uno por cada uno de los extremos de la pulsera, empezando por la turquesa y terminando por el balín. Aquí lo pueden apreciar mucho mejor. Ahora voy a ubicar la pulsera de esta manera para iniciar la parte del tejido. Y lo voy a fijar a mi mesa de trabajo o a la tabla con gancho. Y en la parte de abajo del hilo de abajo voy a poner este encendedor para levantar el hilo y sea mucho más fácil poder iniciar el tejido. Ahora voy a tomar una hebra de hilo de 50 centímetros. Voy a bajar el balín y la última piedra turquesa. Y voy a pasar este hilo por debajo del hilo que tengo fijo en mi mesa de trabajo y lo voy a llevar ubicándolo en el centro. Voy a iniciar el tejido del nudo plano tomando el hilo que sale hacia el lado derecho y lo voy a pasar por encima del hilo central formando esta P. Ahora el hilo de la izquierda lo voy a pasar por encima de este y lo voy a sacar por debajo de la unión de los hilos, debajo de donde se forma esta pequeña cruz que ustedes ven acá. Saco por esta orejita que se forma, voy a alar y voy a apretar muy bien, siempre sujetando con mis dedos para que no se vaya a correr este hilo anudador. Ahora voy a tomar el hilo del lado izquierdo y voy a formar esta Q. El de la derecha lo paso por encima de este y lo saco por debajo de la intersección de todos los hilos donde se forma nuevamente esta pequeña cruz. Saco por esta orejita que se forma, voy a alar y voy a apretar muy bien. Aquí tengo un nudo plano completo. Voy a incorporar en ese momento la turquesa redonda de 8 milímetros. Voy a repetir lo mismo bordeando la piedra. Paso el hilo de la derecha por encima del hilo central, formando la P. El de la izquierda lo paso por encima de este y lo voy a sacar por debajo de la intersección de los hilos. Voy a alarlo y voy a apretarlo muy bien y como puedes ver aquí el nudo plano va a bordear la piedra turquesa de 8 milímetros. Paso el hilo de la izquierda por encima del hilo central formando la Q, el de la derecha por encima de este y lo saco por debajo de la unión de los hilos por esta orejita que se forma. Voy a alar y voy a apretarlo muy bien. Incorporo el balín de 4 milímetros y realizo exactamente el mismo tejido del nudo plano como ya se los he venido explicando. En la parte de arriba te voy a compartir un video donde te enseño la técnica del nudo plano de forma mucho más detallada paso a paso.
Ahora simplemente voy a continuar realizando este tejido hasta completar el largo total deseado para esta primera parte de la pulsera. El tejido se hace exactamente de la misma forma. Aquí ya voy terminando entonces de realizar esta primera parte del tejido y desde el centro del dije hasta donde finaliza voy a dejar en total 6.5 centímetros. Voy a repetir exactamente el mismo tejido en el otro extremo de la pulsera de la misma forma como ya les he venido explicando. Y también voy a dejar la misma medida desde el centro del dije hasta donde finaliza el tejido. Y para finalizar simplemente es cortar, quemar y pegar los hilos excedentes para que el tejido no se nos vaya a dañar. Esto lo voy a realizar en los dos lados de la pulsera. Y siempre teniendo mucho cuidado de cortar y quemar los hilos que son. Y entre el centro de la pulsera y la parte tejida en total voy a dejar 13 centímetros, pero tú lo puedes ajustar a la medida que necesites o que requieras. Para darle un mejor acabado en cada uno de los extremos voy a pasar 3 mostacillas y dejando una medida desde donde finaliza el tejido hasta el extremo más o menos de 7 centímetros, voy a realizar un nudo sencillo, voy a cortar el hilo excedente, a quemar y a pegar. Esto lo voy a repetir en ambos extremos. Y listo. Para cerrarla voy a usar la técnica del nudo barril o franciscano, ubicando la pulsera de esta forma, tomando una hebra de más o menos 20 centímetros y doblando una de sus puntas. La ubico de esta manera sobre las hebras de la pulsera y la hebra de hilo más larga voy a empezar a enrollarla hacia mi lado izquierdo, dando alrededor de unas 6-7 vueltas completas. Arriba te comparto un video tutorial donde te enseño esta técnica de forma detallada paso a paso. Cuando haya terminado voy a tomar la punta del hilo que me queda y la voy a pasar por la argollita que se forma del mismo hilo y voy a empezar a alar ambos lados del mismo. Voy a cortar los hilos excedentes, a quemar y a pegar. Y listo, miren, aquí ya está terminada esta linda pulsera, me encanta, es un diseño diferente, es bonito, me gusta mucho que lleva piedras naturales, que también gusta mucho para los clientes y es perfecto si tienes un emprendimiento de bisutería y de accesorios. Para este diseño voy a utilizar hilo chino de 0.8 milímetros, una hebra de 45 centímetros. La voy a doblar por la mitad y voy a quemar y afilar cada una de sus puntas. Si aún no sabes cómo hacerlo, arriba te comparto un video donde te lo explico paso a paso de manera un poco más detallada. Y para el centro de la pulsera voy a usar 3 dije de estrellas tipo separador, pueden usar el material que más les guste. Voy a pasar cada una de las estrellas a través del hilo y las voy a llevar y ubicar en todo el centro. Y cuando ya esté listo voy a fijarlo a mi mesa de trabajo o a la tabla con gancho. Y para facilitar el tejido voy a poner en la parte de abajo del hilo un elemento que permita levantarlo y así va a ser mucho más fácil poder tejer. Voy a tomar una hebra de hilo de 70 centímetros a la cual le voy a quemar y afilar cada una de sus puntas. Voy a pasar este hilo por debajo del hilo que tengo fijo en el centro, lo voy a llevar hasta la mitad y lo voy a ubicar de tal manera que me permite iniciar el tejido. Voy a tomar el hilo que sale hacia el lado derecho y lo voy a pasar por encima de este hilo central formando esta P. El hilo que sale hacia la izquierda lo paso por encima de este y lo voy a sacar nuevamente por debajo de la intersección de los hilos donde está esta cruz, lo saco por esta orejita que se forma, voy a alar y voy a apretarlo muy bien.
Voy a pasar el hilo de la izquierda por encima del hilo central formando una Q. El de la derecha lo voy a pasar por encima de este y lo voy a sacar nuevamente por debajo de la intersección de los hilos donde se forma esta cruz. Saco por esta orejita que se forma, voy a alar y voy a apretarlo muy bien. Aquí me queda formado un nudo plano completo. Para continuar con el diseño voy a utilizar balines de 1 milímetro, pero también puedes usar mostacillas número 8. Voy a tomar los hilos anudadores y en cada uno de ellos voy a pasar un balín. Y luego lo voy a unir a la parte que ya llevo tejida. Aquí voy a realizar nuevamente un nudo plano. Paso el hilo de la derecha por encima del hilo central formando la P. El de la izquierda lo paso por encima de este, lo saco por debajo de la unión de todos los hilos. Saco por esta orejita que se forma, voy a alar y voy a apretar. Ahora realizo lo mismo hacia el lado izquierdo. El hilo de la izquierda lo paso por encima del hilo central formando la Q, el de la derecha por encima de este y lo voy a sacar por debajo de la unión de todos los hilos donde se forma esta cruz. Saco por esta orejita que se forma, voy a alar y voy a apretar. Aquí nuevamente voy a pasar otro balín en cada uno de los hilos anudadores. Y nuevamente voy a realizar el tejido del nudo plano. En la parte de arriba te comparto un video donde te enseño esta técnica de manera mucho más detallada paso a paso. Y por último voy a pasar de nuevo un balín en cada uno de los hilos anudadores. Y aquí voy a continuar realizando otro nudo plano completo. Y ahora voy a continuar con el tejido del nudo espiral. Voy a tomar el hilo de la derecha y lo voy a pasar por encima del hilo del centro formando la P. El hilo de la izquierda lo paso por encima de este, lo saco por debajo de la unión de los hilos. Lo saco por esta orejita que se forma, voy a alar y voy a apretar. Voy a repetir lo mismo. Paso el hilo de la derecha por encima del hilo central formando la P. El de la izquierda por encima de este, lo saco por debajo de la unión de los hilos, por la orejita, voy a alar y voy a apretar. Y voy a continuar repitiendo exactamente este mismo tejido, siempre hacia el lado derecho, es decir, formando la P, para que así el tejido vaya tomando la forma de un espiral. Voy a continuar tejiendo hasta completar el largo total deseado para esta primera parte de la pulsera. Una de las características que tiene este tejido es que en la medida en que vamos avanzando, los hilos también se van entorchando. Para esto es muy sencillo, simplemente vamos a cambiar los hilos anudadores de posición. Aquí puedes ver despacio cómo lo hago yo y simplemente aquí es continuar nuevamente retomando el tejido y listo. Desde la mitad de la estrella del centro de la pulsera hasta donde finaliza el tejido voy a dejar más o menos 6.5 centímetros. Tú lo puedes dejar de la medida que tú necesites o requieras. Ahora simplemente voy a girar la pulsera o cambiarla de posición para continuar realizando el mismo tejido en el otro lado de la misma. Y voy a tomar otra hebra de hilo también de 70 centímetros pero de un color diferente al que venía usando en la otra parte de la pulsera. Así esto va a hacer que varíe un poco el diseño y se vea mucho más bonita. Y voy a realizar exactamente el mismo tejido de como lo realicé en el otro extremo de la pulsera. Al igual que en el otro lado, aquí también voy a pasar los 6 balines distribuidos 3 en cada uno de los lados. Y finalizando con el tejido del nudo espiral o nudo entorchado.
Y aquí ya completé la misma medida que tengo en el otro extremo de la pulsera. Voy a cortar los hilos excedentes, a quemar y a pegar con mucho cuidado. Y para darle un acabado mucho más bonito en cada uno de los extremos de la pulsera, voy a pasar un balín de 3 milímetros y desde donde finaliza el tejido hasta el extremo voy a dejar una medida de más o menos 7 centímetros. Aquí voy a realizar un nudo sencillo, voy a apretarlo muy bien, voy a cortar el hilo excedente, quemar y pegar. En total, entre el tejido y los dijes centrales voy a dejar 13 centímetros, pero tú lo puedes ajustar a la medida que necesites o que requieras. Para cerrarlo voy a usar la técnica del nudo barrilo franciscano. Y listo, aquí está terminada ya esta linda pulsera, un diseño muy bonito, diferente, que combina dos técnicas de macramé y se ve súper bonita. Para este diseño voy a utilizar hilo chino de 0.8 milímetros, una hebra de 50 centímetros. Lo primero que voy a hacer es doblarla por la mitad para quemar y afilar cada una de sus puntas. Con el encendedor, la parte de la llama de color azul, que es aquella que está más cerca a la parte metálica, como ustedes pueden ver, voy a quemar unos segundos y simplemente al terminar voy a girar con mis dedos el hilo para hacer esta forma de punta. En la parte de arriba te comparto un video donde te explico cómo hacerlo de forma un poco más detallada. Ahora en este extremo voy a pasar una perla de 4 milímetros. Y dejando una distancia de más o menos 5 centímetros voy a bajar la perla y aquí voy a realizar un nudo sencillo, pero no lo voy a ajustar. Lo que voy a hacer es que la punta del hilo que me queda la voy a pasar nuevamente por este bucle que ustedes ven que se forma aquí y lo voy a pasar nuevamente. En total lo voy a pasar 3 veces. Aquí voy a empezar a jalar y acomodarlo con mis dedos y esto le va a dar un acabado mucho más bonito a la pulsera. Miren, aquí lo aprecian mucho mejor. Voy a cortar el hilo excedente, voy a quemar y voy a pegar. Y dejando una medida de más o menos 6 centímetros lo voy a fijar a mi mesa de trabajo o a la tabla con gancho para dejarlo listo para iniciar el tejido. Voy a tomar una hebra de hilo de 130 centímetros, la cual voy a doblar por la mitad y también voy a quemar y afilar cada una de sus puntas. El procedimiento es el mismo que ya les había explicado anteriormente. En el hilo que ya tengo fijo en mi mesa de trabajo voy a poner algo por debajo para poder levantarlo y que sea más fácil realizar el tejido. Voy a tomar la hebra de hilo de 130 centímetros, la voy a pasar por debajo de este hilo y la voy a llevar hasta el centro. Uno las puntas y así es un poco más fácil hacerlo. Ubico los hilos de esta manera y voy a iniciar el tejido del nudo plano. Voy a tomar el hilo que ustedes ven que sale hacia mi lado derecho y lo voy a pasar por encima del hilo central. Aquí, como pueden ver, se va a formar una P. El hilo de la izquierda lo paso por encima de este hilo y lo voy a pasar por debajo de la unión de los hilos donde se forma esta cruz. Saco por este bucle que se forma, voy a jalar muy bien y lo voy a apretar. Ahora voy a tomar el hilo que sale hacia la izquierda y lo paso por encima del hilo central. Aquí voy a formar en esta ocasión una Q. El hilo de la derecha lo paso por encima de este y lo voy a pasar por debajo
de la intersección de los hilos donde se forma esta cruz, lo saco nuevamente por esta orejita que se forma, voy a jalar y voy a apretarlo muy bien. Aquí me queda formado un nudo plano completo, siempre formado por el tejido del lado derecho y lado izquierdo. Nuevamente formo la P con el hilo de la derecha, el hilo de la izquierda lo paso por encima de este y nuevamente lo voy a pasar por debajo de la unión de los hilos, lo saco por esta orejita que se forma, voy a jalar y voy a apretar. Voy a formar nuevamente la Q pasando el hilo de la izquierda por encima del hilo central, el de la derecha por encima de este y lo paso por debajo de la unión de los hilos. Lo saco por la orejita que se forma, voy a jalar y aquí ya me quedaría formado el segundo nudo plano. Voy a continuar realizando este mismo tejido siempre hacia el lado derecho y el lado izquierdo para que me quede el nudo plano completo y en total voy a completar un tejido de más o menos 2 centímetros. Igualmente las medidas ustedes las pueden ajustar según lo necesiten o lo requieran. Y aquí ya completé entonces los 2 centímetros. Para este diseño voy a utilizar perlas de 4 milímetros, de 8 milímetros y mostacillas o chaquiras calibradas número 10. Igualmente tú puedes usar el tipo de material que prefieras. Y en el hilo central voy a pasar una perla de 4 milímetros seguida de una mostacilla número 10, otra perla de 4 milímetros, una perla de 8 milímetros y esto lo voy a repetir nuevamente 2 veces más y al final voy a pasar una perla de 4, mostacilla número 10 y otra perla de 4 milímetros. Aquí vas a poder ver cómo va a quedar toda la cantidad de perlas y la ubicación de cada una de ellas. Ahora simplemente las voy a acomodar, voy a fijar nuevamente el hilo y voy a iniciar uniendo la primer perla de 4 milímetros a la parte que llevo tejida. Aquí con los hilos anudadores, que son los hilos que estoy utilizando para realizar el tejido, voy a realizar nuevamente el tejido del nudo plano, iniciando un nudo hacia el lado derecho, como ya les venía explicando. En esta ocasión este nudo va a bordear la perla y aquí voy a realizar el otro nudo hacia el lado izquierdo. Después de este nudo plano voy a unir lo que es la mostacilla número 10 y en los hilos anudadores en cada uno de los lados voy a pasar nuevamente una perla de 4 milímetros y esta perla también la voy a unir a la parte que llevo hasta el momento tejida. Y aquí voy a realizar nuevamente un nudo plano completo, el cual voy a ajustar muy bien. Ahora voy a unir la siguiente perla de 4 milímetros. Nuevamente voy a realizar el nudo plano completo y como pueden ver da la impresión de ser una especie de cruz. Ahora voy a unir la perla de 8 milímetros y en los hilos anudadores voy a pasar mostacillas número 10. En total voy a pasar 7 mostacillas en cada una de las hebras de hilo. Esto lo voy a unir a la perla y aquí voy a realizar otro nudo plano completo. Y ahora simplemente voy a continuar repitiendo la misma secuencia que acabo de realizar anteriormente. En total esta pulsera va a llevar 3 perlas de 8 milímetros y entre cada una de estas perlas
va a ir las perlas de 4 formando esta especie como de cruz que pueden ver. Aquí ya entonces estoy finalizando nuevamente con la especie de cruz y aquí simplemente finalizo con un tejido nuevamente de 2 centímetros. Voy a cortar los hilos excedentes, que son los hilos que salen hacia los lados con los cuales estábamos realizando el tejido. Voy a quemar y aplasto con mis dedos para que quede bien pegado. Y le voy a dar el mismo acabado en el otro extremo de la pulsera, pasando una perla y dejando una medida de más o menos unos 6 centímetros. Aquí voy a realizar exactamente el mismo nudo como se los expliqué al inicio de la pulsera, pasándolo 3 veces. Aquí ya voy a jalarlo muy bien, acomodarlo con mis dedos y listo. Solo falta cortar el hilo excedente, quemar y pegar, y así va a quedar un acabado mucho más bonito para esta pulsera. Para cerrarla voy a usar la técnica del nudo barril o franciscano. Como puedes ver, es una pulsera súper fácil de hacer, queda muy bonita. Vas a poder combinar el tejido de macramé con perlas. Voy a utilizar hilo chino de 0.8 milímetros, en total 4 hebras de hilo de 50 centímetros cada una, repartidas en 2 colores diferentes. En esta ocasión voy a utilizar el morado y también el gris, 2 de cada una. Un dije de corazón, este que estoy usando es de acero inoxidable plateado. Ustedes pueden elegir el tipo de dije que prefieran. Lo primero que voy a hacer es tomar una de las hebras de hilo, como pueden ver aquí, y la voy a doblar por la mitad. Ahora voy a sujetar el dije de corazón y voy a pasar las 2 puntas del hilo de abajo hacia arriba. Voy a sacarlas un poco. Y por esta pequeña argollita que se forma del mismo hilo voy a pasar nuevamente las 2 puntas de hilo. Voy a empezar a jalar muy bien para que quede bien ajustado y listo. Aquí quedaría formado un nudo alondra en el dije. Miren la parte que voy a usar para el frente, así quedaría para la parte de atrás. Voy a repetir lo mismo con la hebra de hilo de color gris y esto mismo lo voy a repetir en el otro lado del dije con las 2 hebras de hilo que me quedan. Quedaría así. Ahora lo voy a sujetar a mi tabla con gancho ubicándolo de esta manera. Los hilos centrales con los que voy a iniciar el tejido son los de tono morado y el tono de color gris lo voy a fijar hacia un lado de la tabla como pueden ver. Voy a tomar una hebra de hilo de 65 centímetros y esta la voy a llevar y doblar por la mitad. Y la voy a ubicar por debajo de los hilos centrales, ubicándola en todo el centro de esta manera para iniciar el tejido del nudo plano. Voy a tomar entonces el hilo de la derecha y lo voy a pasar por encima de los hilos centrales formando esta P que ustedes ven aquí. Voy a tomar el hilo de la izquierda y lo voy a pasar por encima de este hilo y lo voy a pasar nuevamente por debajo de la unión de todos los hilos donde se forma esta pequeña cruz. Lo saco por esta orejita que se forma, sosteniéndolo voy a empezar a jalar con mucho cuidado y voy a ajustar muy bien este nudo. Ahora voy a realizar lo mismo pero con la hebra de hilo de la izquierda. Aquí voy a formar en esta ocasión una Q, como pueden ver acá. El hilo de la derecha lo paso por encima de este hilo y lo voy a pasar por debajo de la unión de todos los hilos. Lo voy a sacar por esta orejita que se forma. Nuevamente voy a jalar nuevamente y voy a ajustarlo muy bien. Esto que acabo de formar se llama un nudo plano completo, que está formado por el tejido tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Voy a repetir nuevamente el procedimiento formando la P hacia el lado derecho
El hilo de la izquierda lo paso por encima de este y lo paso por debajo de la unión de los hilos, lo saco por esta orejita, voy a jalar, nuevamente ajusto muy bien y aquí voy a formar la Q con el hilo de la izquierda. El de la derecha lo paso por encima de este, por debajo de la unión de todos los hilos, lo saco por la orejita, jalo y aquí nuevamente ajusto. Este sería el segundo nudo plano. Voy a continuar realizando este mismo procedimiento hasta completar en total 6 nudos planos completos en este primer tramo del tejido. Y habiendo terminado ya los 6 nudos planos completos, voy a cambiar los hilos de ubicación, fijando en el centro el hilo de color gris para continuar aquí con el tejido del nudo plano. Tomo otra hebra de hilo de color gris de 65 centímetros y la paso por debajo de los hilos centrales. Aquí nuevamente voy a empezar a realizar el tejido del nudo plano, iniciando formando la P por el lado derecho. Y como pueden ver, el procedimiento para este nudo es exactamente igual. Y ahora simplemente continúo el tejido hacia el lado izquierdo. Aquí formaría entonces la Q. Y con este nudo me quedaría formado ya un nudo plano completo. En total voy a realizar también 6 nudos planos completos. Cuando haya terminado el tejido total con este hilo, simplemente voy a intercalar la ubicación de los hilos, pasando el hilo de color morado por debajo del hilo de color gris, quedando de esta manera, y así poco a poco le voy a empezar a dar a la pulsera esa forma de entorchado que es lo que hace diferente y característico este diseño. Voy a fijar en el centro los hilos de color plateado para continuar tejiendo con este color. Los hilos de color morado los voy a fijar hacia un lado, en esta ocasión hacia el lado izquierdo, pero voy a dejar por fuera el hilo anudador que tengo hacia el lado derecho, que sería este. Lo siguiente que voy a hacer es que lo voy a pasar por debajo del hilo anudador de la izquierda del hilo gris y luego por encima de este, quedando ubicado de esta manera. Y ahora simplemente voy a continuar el tejido del nudo plano de esta manera, dejando aquí este hilo moradito que ustedes pueden ver acá, y aquí voy a empezar a ajustarlo muy bien y voy a empezar a ubicar mejor el hilo de color morado. La idea es que este hilo me quede dentro del tejido del hilo que estoy usando ahora, que sería el de color plateado o color gris. Voy a continuar entonces realizando el tejido hasta completar en total 6 nudos planos completos. La elaboración de este nudo es exactamente la misma. Y cuando haya completado el tejido total, entonces voy nuevamente a cambiar la posición de los hilos, dejando como hilo central el de color morado, y aquí voy a realizar un nudo plano completo. Aquí es importante que tengan en cuenta que este hilo está sujeto a lo que llevo tejido del color gris. Simplemente realizo con el mismo procedimiento que les he venido explicando el nudo plano completo. Y en total voy a realizar también 6 nudos en total. Habiendo terminado, lo siguiente que voy a hacer es nuevamente intercalar los hilos de ubicación, pasando el hilo de color morado por encima del hilo de color gris.
Voy a reubicar nuevamente los hilos y los voy a fijar de esta manera para continuar el tejido con el de color morado. Nuevamente entrelazo los hilos anudadores de ambos colores, como ya se les había explicado anteriormente, y aquí continúo simplemente con el tejido del nudo plano. En total, nuevamente voy a realizar los 6 nudos planos completos, que es la misma cantidad que hemos venido utilizando durante todo el diseño. Cuando haya terminado, nuevamente cambio la posición de los hilos y termino tejiendo los 6 nudos planos completos con el hilo de color gris. Habiendo terminado ya nuevamente el tejido, voy a pasar lo que llevo tejido de color morado por debajo del hilo que llevo tejido de color gris. Fijo los hilos y aquí nuevamente entrelazo estos dos hilos y continúo entonces realizando el tejido nuevamente de 6 nudos planos completos en este color de hilo. Y cuando ya haya terminado entonces el total de tejido de esta parte, voy nuevamente a cambiar la posición de los hilos y finalizo los 6 nudos planos completos con el hilo de color morado. Y habiendo finalizado esta parte ya de la pulsera, lo siguiente que voy a hacer es cortar los hilos excedentes, que serían los hilos anudadores, es decir, aquellos con los que he venido realizando el tejido en ambos colores. Voy a cortarlos, quemarlos y pegarlos muy bien para continuar. Voy nuevamente a fijar la pulsera y aquí lo que voy a hacer es pasar lo que llevo tejido morado por encima del tejido gris, y estando en esta ubicación voy nuevamente a fijarlos y aquí voy a seleccionar los hilos que son centrales en cada uno de los colores que ustedes ven acá. Lo voy a fijar también, y con los hilos que ustedes ven que saqué a cada lado voy a realizar el tejido del nudo plano. En total voy a realizar 2 nudos planos completos y así finalizaría esta primera parte de la pulsera. Nuevamente voy a cortar los hilos excedentes, que son aquellos hilos con los que realicé esta última parte del tejido. Voy a quemar y voy a pegar muy bien sobre la parte que llevo tejida. Y donde finaliza el tejido voy a dejar una medida entre 6 a 7 centímetros y aquí voy a realizar un nudo sencillo, el cual voy a ajustar muy bien. Voy a cortar los hilos excedentes, a quemar y a pegar. Y aquí ya quedaría lista esta primera parte de la pulsera. Ahora simplemente voy a realizar exactamente lo mismo en el otro lado. Y listo. Entonces, desde el centro del corazón hasta donde finaliza cada uno de los tejidos hay en total 6.5 centímetros. Ahora lo siguiente que voy a hacer es, para cerrar la pulsera, la voy a ubicar de esta manera, como ustedes pueden ver aquí, entrelazando los hilos. Voy a fijarla a mi mesa de trabajo. Tomo un hilo de 20 centímetros, lo paso por debajo de los hilos que tengo fijos y aquí voy a iniciar el tejido del nudo plano, exactamente igual de como ya se los he venido explicando con la pulsera. En total voy a realizar 3 nudos planos completos, pero ustedes pueden ajustar la cantidad de nudos que quieran realizar para este cierre de la pulsera.
Y cuando hayan finalizado, simplemente voy a cortar los hilos excedentes, a quemar y a pegar. Y listo, aquí ya está terminada esta linda pulsera, un diseño diferente, bonito, fácil de hacer. Para este diseño voy a utilizar hilo chino de 0.8 milímetros, 2 hebras de hilo de 45 centímetros cada una. Lo primero que voy a hacer es doblar cada una de las hebras de hilo por la mitad y voy a quemar y afilar cada una de las puntas. En la parte de arriba te comparto un tutorial donde te explico cómo hacer esta parte del procedimiento de forma un poco más detallada. Voy a unir las dos hebras de hilo y por este extremo voy a pasar una perla de 6 milímetros seguida de un balín de 4 milímetros y en este extremo voy a realizar un nudo sencillo, el cual voy a ajustar muy bien. Voy a cortar los hilos excedentes o hilos sobrantes, a quemar y a pegar. Y así quedaría un acabado más bonito para la pulsera. Ahora voy a tomar mi metro y dejando una medida de más o menos 6 o 7 centímetros, voy a fijarlo a mi mesa de trabajo o a mi tabla con gancho, según donde ustedes realicen el tejido. Aquí ya lo tengo listo. Lo siguiente que voy a hacer es tomar otra hebra de hilo, en esta ocasión va a ser de 80 centímetros. Y lo siguiente que voy a hacer es nuevamente doblarla por el centro para quemar y afilar cada una de sus puntas. Y cuando ya lo tenga listo voy a pasarlo por debajo de los hilos que ya tengo fijos y lo voy a ubicar en todo el centro para iniciar el tejido. Esta primera parte del tejido vamos a realizar lo que es el nudo alondra, pero para hacer el nudo alondra primero voy a tomar el hilo de la derecha, lo voy a pasar por encima de los hilos centrales y este mismo hilo lo voy a pasar por debajo de estos hilos centrales y lo saco por encima de donde tengo esta orejita que se forma. Voy a empezar a jalar muy bien para ajustarlo. Aquí me queda formado un nudo festón. Ahora voy a realizar otro nudo festón, pero pasando la hebra de hilo por debajo de los hilos centrales. Nuevamente la voy a pasar por encima de los hilos centrales y a sacarla por debajo de esta pequeña orejita que se forma. Voy a jalar nuevamente y aquí formo un nudo alondra. Voy a tomar la hebra de hilo de la izquierda y la voy a pasar nuevamente por encima de los hilos centrales. Este mismo hilo lo voy a pasar por debajo y por encima de la orejita que se forma. Voy a empezar a jalar muy bien para que me quede bien ajustado. Aquí me queda un nudo festón, el que acabamos de hacer, y ahora esta hebra de hilo la paso por debajo nuevamente de los hilos centrales y la voy a pasar por encima de los hilos centrales y por debajo de esta orejita que se forma. Aquí nuevamente voy a jalar y voy a formar otro nudo alondra. En esta ocasión lo realicé hacia el lado izquierdo. Voy a continuar realizando este mismo tejido hasta completar en total más o menos 1 centímetro. Quiero invitarte a que te unas a mi comunidad en redes sociales, así como a mi canal de Telegram, donde te voy a avisar cada vez que suba un nuevo video. En la parte de abajo, en la descripción de este video, te voy a dejar los enlaces para que vayas y te unas. Y aquí ya estoy terminando de completar este primer centímetro tejido. Voy a utilizar también perlas y balines de 6 milímetros. Voy a tomar los hilos centrales que ya tengo previamente quemados y afilados en las puntas y voy a empezar a pasar por aquí las perlas. Voy a pasar primero 6 perlas a través de las 2 hebras de hilo. Cuando haya completado las 6 perlas voy a pasar un balín seguida de otra perla, un balín, otra perla, el tercer balín y voy a finalizar pasando nuevamente 6 perlas más. Los balines
como pueden ver, van a quedar en el centro de la pulsera. Voy a unir la perla a lo que llevo tejido y voy a realizar un nudo festón con el hilo de la derecha, pasándolo por encima de los hilos centrales, por debajo de estos y sacándolo por encima de la orejita que se forma. Voy a realizar otro nudo festón con el del lado izquierdo, pasándolo por encima de los hilos centrales, por debajo y nuevamente pasándolo por encima de la orejita que se forma. Voy a jalar cada hebra de hilo para ajustar muy bien cada nudo que acabo de realizar. Voy a unir la siguiente perla y nuevamente voy a realizar el nudo festón con el hilo de la derecha y también con el hilo de la izquierda. Como puedes ver, para separar las perlas y también los balines, más adelante lo vas a ver, vamos a utilizar el nudo festón. Y ahora simplemente voy a continuar repitiendo el mismo patrón, los mismos tejidos, hasta completar en total todas las cuentas con las que voy a trabajar en este diseño. En total voy a utilizar 14 perlas, 3 balines ubicados en el centro de la pulsera. Desde donde inicia el tejido hasta donde lo finalizo van a ir más o menos 13 centímetros en total de todo el largo. Pero tú puedes ajustarlo a la medida que necesites, aumentando o disminuyendo la cantidad de cuentas y también la cantidad de tejido. Cuando haya acercado la última perla, voy a realizar el mismo tejido del nudo alondra, como les expliqué al inicio de la pulsera. Y aquí voy a finalizar también realizando en total un tejido de largo de 1 centímetro. Y cuando haya finalizado, simplemente voy a jalar las hebras de hilo anudadores que me quedan, voy a cortarlas. Voy a quemar con mucho cuidado y a pegar oprimiendo con mis dedos, y aquí ya voy terminando entonces esta parte de la pulsera. Aquí pueden apreciar un poco mejor cómo queda esta parte ya finalizada. Voy a realizar el mismo acabado en el otro extremo de la pulsera, miren cómo se ve de bonito. Para cerrarla voy a tomar la pulsera de esta forma y aquí la voy a alistar para fijar a mi mesa de trabajo y realizar la técnica del nudo plano. Y listo. Aquí ya está terminada esta linda pulsera, miren cómo se ve de bonita. Ustedes pueden elegir el color del hilo de su preferencia y miren cómo se ve de linda esta pulsera. Como siempre es un gusto poder enseñarles, me encanta tenerlos por estos lados. Por aquí les comparto otra idea para que vayan y continúen aprendiendo. Gracias por ver, nos vemos en el próximo video. Chao, chao.